Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les he aconsejado, les he hablado a mis alumnos de otros grados de que es importante crear su propio método de estudio, su propio método de estudio y su propia técnica de estudio y su motivación. Así van a aprender. Y aprender significa el cambio de conducta que vamos experimentando a través del tiempo. El cambio de conducta, les voy a poner un ejemplo bien facilito. En comunicación, en el primer trimestre tengo 0,8 de nota. En el segundo trimestre tengo 14 de nota. Y en el tercer trimestre tengo 16 de nota. ¿Qué ha sucedido? Se ha cambiado de actitud, de comportamiento, pues de menos a más. Es decir, estoy aprendiendo. A través de la experiencia hay un aprendizaje. Y no estoy aprendiendo cuando tengo en el primer bimestre 0,5 en comunicación. En el segundo bimestre tengo 0,6 en comunicación. Y en el tercer bimestre tengo 0,7. No hay aprendizaje allí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear mi propio método de estudio. Tengo que crear mis propias técnicas de estudio. Tengo que motivar para aprender mejor. Y de una vez que ya creo mi método y mi técnica y mi motivación, para que veas tú, hay un cambio de actitud, hay un cambio de comportamiento. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que crear su propio método de estudio para que puedan aprender a través de la experiencia. Ustedes tienen que agarrar y ver a qué hora van a estudiar, a qué hora vas a hacer tu trabajo, sus actividades, a qué hora tienes que empezar. Empieza tu clase, a qué horas. Tienes que dosificar tu tiempo. Tienes que distribuir tu tiempo. El día tiene 24 horas. ¿Y cómo lo vas a distribuir? Desde algunas actividades que tienes que hacer en casa y tus tareas, tu estudio, tu hora de clase, todo eso tiene que ser planificado. Sobre todas las tareas, a qué hora vas a hacer tus tareas y a qué hora lo vas a subir para que el profesor tenga conocimiento del trabajo que estás haciendo. Tiene que ser bien ordenado, pues bien planificado. No lo hagan a la champa, como se dice vulgarmente. No lo hagan al azar, como se dice vulgarmente. Háganlo desde el punto de vista técnico y, por qué no decirlo, desde el punto de vista científico. Claro, eso es lo que tienen que hacer ustedes, mis queridos alumnos y alumnas. Aquí, sobre este pupitre, tengo la Constitución Política del 79. Y cuando les digo cómo defines la Constitución Política, no me vayan a definir diciendo lo siguiente: profesor, la Constitución Política es un librito pequeño de pasta roja o de pasta naranja, de color naranja. No, pues. Les digo eso porque habían algunos alumnos hace años que me definían así la Constitución.
Así definían la Constitución. Es un pequeño libro, la de pasta de color rojo o de color amarillo, color naranja, y listo. No, pues, la Constitución viene a ser un conjunto de normas. La Constitución viene a ser un conjunto de leyes donde está tipificado o contiene nuestros derechos y nuestros deberes. Y se terminó todo. Ya lo has definido la Constitución. Es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes que contiene los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y ahora yo te pregunto, y he lanzado también preguntas, ¿dónde está la diferencia entre los derechos y los deberes? Facilito, pues, profesor. El derecho viene a ser el conjunto de normas. Son las leyes, pues. Son las reglas, pues. Y los deberes son las obligaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ustedes tienen la obligación de distribuir sus 24 horas bien distribuido. Ustedes tienen la obligación de estudiar. Ustedes tienen la obligación de aprender. Ustedes tienen la obligación de hacer o desarrollar sus ejercicios. Ustedes tienen la obligación de mantener la casa ordenada, tu dormitorio, tu sala, tu comedor bien ordenadito. Claro, pues es un deber, es una obligación. Entonces, el deber, el derecho y la obligación y los deberes están hermanados. Yo, por ejemplo, tengo que cumplir con mis deberes, así en forma puntual y responsable, y así estoy cumpliendo con los derechos, con esas normas, con esas leyes. ¿Me están entendiendo? Aquí tengo la Constitución de 1993. Igualito, viene a ser un conjunto de normas, un conjunto de leyes que contienen los derechos y los deberes. Y se terminó todo. Y si yo les pregunto qué dice el artículo primero de la Constitución, ¿ustedes qué responden? El artículo primero de la Constitución dice bien claro, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y el artículo segundo de la Constitución nos habla acerca de los derechos que tenemos todos los peruanos. Así es que ya tienen conocimiento lo que es la Constitución y que dice por lo menos el primer artículo y el segundo artículo de nuestra Carta Magna. En Inglaterra se denominó Carta Magna y nosotros le decimos Constitución o podemos llamarlo también o Carta Magna, que es lo mismo que Constitución. Y si hablamos de Constitución, podemos decir también que es la Carta Magna. No hay ningún problema en ese sentido. Aquí hay un librito chiquitín, ¿sí? Aquí hay un librito con pasta de color azul, dice bien claro. Código. ¿Qué cosa viene a ser el código? Son las normas, pues. Conjunto de normas, pues. Y el código de los niños y adolescentes. Entonces, este código, que es un conjunto de normas, está destinado para los niños, para las niñas y para los adolescentes. ¿Por qué? Porque a nivel internacional y a nivel nacional
se han dado cuenta las autoridades y el pueblo en general de que no hay una atención saludable, no hay una gran atención ni a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes. Entonces hay que crear un código para ellos, un conjunto de normas para los niños, para las niñas y para los adolescentes. O sea que no están ustedes, niños y niñas de primer año de secundaria, abandonados, sino están protegidos por este conjunto de normas que se llama el Código del Niño y del Adolescente. ¿Y qué dice en la parte artículo primero? Fíjense lo que dice. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción, es decir, desde su concepción, desde cuando está en la barriguita de la mamá, hasta cumplir los 12 años de edad. Y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. ¿Sí? Este es el código del niño adolescente que le corresponde a ustedes. Están amparados ustedes por el código. A ver, vamos a ver qué es lo que dice en el tema de esta tarde. Punto número 3. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Problemas que afectaban directamente a los menores de edad. ¿Qué problemas afectan y afectaban y afectan a los niños menores de edad? ¿Qué problemas afectaban? Hasta ahora también afectan. Y no me van a decir que no. Desnutrición. Niños desnutridos y subalimentados. Sobre todo de la clase pobre, de la clase pobre, de la familia pobre, de extrema pobreza. Problemas que afectan directamente a los menores de edad. Pobreza. Pobreza por los asentamientos humanos, por los pueblos jóvenes. ¿Acaso no vemos nosotros, acaso no observamos eso? ¿Acaso tienen ni siquiera una zapatilla para poder trasladarse de un sitio a otro en asentamientos humanos? Niños y niñas descalzos no están caminando y no me van a decir que no. Y explotación laboral. ¿Acaso el papá o la mamá no lo explota laboralmente? Anda, vende estos caramelitos, anda, vende estos chocolates en tal sitio, anda, etcétera, 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 y no me van a decir que no. Eso se observa en los asentamientos humanos. Por allá, por San Juan de Miraflores, yo he estado viviendo por ahí mucho tiempo, por Villa María el Triunfo, por allá, por donde ocurrió ese incendio, ¿se acuerdan ustedes de un balón grandote, de un camión de gas, ¿sí? Por Vía El Salvador, creo que es. Claro, ahí se ve la pobreza y pobreza extrema. La explotación laboral impulsó estas tres cositas: desnutrición, pobreza y explotación laboral a los niños y a las niñas y adolescentes. Impulsó, les dio energía para la creación de una legislación que los defendiera. ¿Y cómo se llama esa legislación? Los derechos del niño y del adolescente. Los derechos del niño y del adolescente. Porque había mucha pobreza, mucha desnutrición, explotación, etcétera, etcétera. Y las autoridades a nivel internacional y a nivel nacional dijeron: hay que crear las normas, un código para ellos.
Los niños, niñas y adolescentes, un grupo vulnerable. ¿Qué significa ellos que son un grupo vulnerable? Un grupo débil, pues. Un grupo débil, no tenían resistencia, no tenían fortaleza económica, no tenían vestido, no tenían dónde vivir, etcétera, etcétera. Grupos vulnerables, subalimentados y desnutridos. Y cuando empieza a esos chiquillos a salirle el pelo de color, a cambiar de color negro a color amarillento, agarra a la mamá, le dice, mi hijo se está volviendo gringo. Mi hijo se está volviendo gringo. No, no es que se está volviendo gringo, sino es un niño desnutrido y subalimentado. Por eso ocurre esas situaciones. Entonces, los niños y niñas adolescentes, un grupo vulnerable, como grupos vulnerables son sectores sociales como grupo vulnerable. ¿Qué viene a ser? Viene a ser sectores sociales, sectores sociales. Digo sectores sociales porque eso no lo ves en San Isidro, eso no lo ves en Miraflores, eso no lo ves en La Molina, eso no lo ves en San Borja, en Monterrico, eso no lo ves por allá por Jesús María, qué sé yo, por Pueblo Libre, no lo ves eso. Pero sí lo ves grupos vulnerables, ¿por dónde? Por el Cerro San Cristóbal, por las barriadas, por San Martín de Porres, por Los Olivos, esos sitios elevaditos, por ahí están estos chiquillos, por Villa María, por Atocombo, por el sur, San Juan de Miraflores. Ay, Dios mío, ¿qué cosa se ve? Pobreza, pues. ¿Qué cosa se ve? Chicos de origen étnico. Después se ve el estado de salud. ¿Cómo es su estado de salud? Su edad, el tamaño de la edad que tiene, el género, discapacidad física o mental, discapacidad física o mental, o sea, todas esas debilidades se ubican en esos sitios que he mencionado. Son más susceptibles de enfrentar limitaciones que les impiden desarrollar sus capacidades plenamente. Si sufren de todos estos elementos, no pueden ellos desarrollar sus capacidades mentales, físicos, etcétera, etcétera, en forma regular. No pueden, pues, están impedidos. ¿Por qué? Porque son vulnerables a esta situación de pobreza. Por eso, el derecho internacional, que viene a ser un conjunto de normas, ha buscado identificar a esos sectores, ubicarlos a esos sectores para determinar un marco jurídico, es decir, un conjunto de normas que los ampare, que los proteja. Tiene que ser así, pues. Esos sectores son los niños y los adolescentes. Mucho cuidado. Al estar bajo la tutela de adultos, porque hay niños que la mamá ha viajado a Chile para chambear y sostener a los hijos, que la mamá ha viajado o el papá ha viajado
a España, etcétera, etcétera, a Estados Unidos, bajo la responsabilidad de quién o de quiénes queda ese niño, esa niña, ese adolescente, bajo la responsabilidad de una persona mayor. Puede ser el abuelo o puede ser la abuela. ¿Sí o no? Al estar bajo la tutela de adultos, se encuentran en una situación de dependencia. ¿Qué significa esto? Que depende ese niño, esa niña, depende pues del abuelo, depende pues de la abuela, depende pues del tío, depende pues de la tía, depende pues de la persona con quien ha dejado encargado su mamá por 1 año, por 5 años, por 10 años, qué sé yo, depende. Está bajo la dependencia. Ellos pueden originar problemas. Ellos pueden originar problemas, como se conoce, y no me van a decir que no, como por ejemplo la violencia contra ese niño por parte del abuelo, por parte de la abuela, o por parte del tío o la tía. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen, niños? O de repente el abuso sexual. El abuso sexual. Ayer ha salido en el periódico un padre de familia agarrado y abusado de su hija cuando tenía 6, 7 años. Un padre de familia. Y la mamá había salido a hacer compras y regresa, detecta eso. ¡Qué barbaridad! Explotación laboral. Anda, hijito, no hay para comprar pan para esta semana. Anda, vende los chocolates, anda, vende caramelos, chicles, etcétera, etcétera. Y se va a vender pues, el niño. Abandono familiar, abandono familiar. Oye, hijito, ¿dónde está tu papá? No sé dónde estará, hace tiempo que no regresa. ¿Dónde está tu mamá? No sé dónde está. ¿Y tú con quién estás? Con mi abuela, con mi abuelo. Abandono familiar. El papá por un lado y el papá por otro lado. Entonces, ¿para qué diablos traen hijos a este mundo, pues? Si los van a abandonar. ¿Para qué diablos fabrican hijos entonces, hijas, pues? Eso tiene que ser una planificación familiar. Ya no lo hagan por él, sino por los hijos. Sujetos de derecho. Los gobiernos, ahorita creo que estamos sin presidente de la República. No tenemos presidente de la República, ha renunciado presidente de la República. Los gobiernos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, hay organizaciones defensoras de los derechos humanos, decidieron proteger a los niños, a las niñas y adolescentes de manera preferencial, tomando como base los fundamentos, como por ejemplo, los menores de edad son individuos. Por lo tanto, tienen la misma categoría que los adultos. Los menores de edad son individuos, niños o niñas. Por lo tanto, tienen la misma categoría que los adultos como miembros de la especie humana, por tanto, los ampara los mismos derechos. Ese es el primer punto. El segundo punto, el desarrollo saludable de los menores es fundamental. ¿Para qué? Para el futuro de cualquier sociedad. El desarrollo tiene que ser saludable para el futuro de cualquier sociedad. Eso, puesto. Número 3. Los menores comienzan sus vidas como seres dependientes. Claro, ¿de quién dependes? Del papá,
de la mamá, del abuelo, de la abuela, del tío o de la tía, por lo que necesitan de los adultos para desarrollarse y obtener su independencia. Llega a los 18 años, 19 años, ya tiene que ir liberándose, tiene que ir independizándose de las personas adultas que ha tenido bajo la responsabilidad de ese niño, de esa niña. Los cambios sociales que afectan a las familias como divorcios. Y aún esta situación de divorcio, a un niño por lo menos se le puede decir, cállate y no friegues, no fastidies. Y el niño o la niña se va a su cuartito. Aunque ahora ya no, le llamas la atención que está llorando a un chiquillo de inicial, agarra y el chiquillo de inicial te dice, ¿por qué me gritas? No me grites. ¿Acaso no tengo el derecho de llorar? ¿Acaso no tengo el derecho de pedir? ¿Acaso no tengo el derecho de tal cosa? Ahora ya saben los chiquillos también cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Eso lo he experimentado, eso lo he ubicado. Chicos de primaria, de iniciales o de 5 añitos, 6 añitos, ya saben ya cuáles son sus derechos y sus deberes. Oye, no llores, hombre. ¿Acaso no tengo derecho a llorar? Así te responde. Los cambios sociales que afectan a las familias como divorcios. Eso friega, eso fastidia, eso incomoda. Y peor todavía, a los chicos de 14 a 18 años de edad están en plena adolescencia. Tienen cualquier cantidad de problemas los adolescentes, hombres y o mujeres. Tienen cualquier cantidad de problemas. Empieza de repente con el problema de la amigabilidad. Después viene la época, la etapa del enamoramiento. Después viene la etapa de qué? Viene la etapa de que quiero invitarle un cevichito, pero no tengo plata, no tengo dinero. Agarra y se presta de alguien, del tío, de la tía, del abuelo o de la abuela. Préstame 20 soles, préstame 30 soles para salir con la chica y comerse pues esos cevichitos que venden en el mercado de 2 soles 50, creo. Tiene problemas económicos, tiene problemas de carácter de salud. Y yo recuerdo perfectamente. ¿Y por qué no vas donde el médico? Porque tengo vergüenza. Es decir, este adolescente de 16, 17 años no podía caminar normalmente. Caminaba, le llamaba la atención al resto de sus amigos. Y los amigos entre ellos conversan y le dicen, oye, ¿por qué camina así, Juan? Por decir, ¿por qué camina así, Juan? No sé, parece que está mal. Parece que está mal. No sé qué es lo que había tenido alguna infección, creo, en el pene. No que creo, no caminaba bien. Y él no decía nada en casa porque tenía vergüenza de decirle al papá o a la mamá para que lo lleven al médico, hasta que después tuvieron que llevarlo al médico. Problema de salud. Y muchos problemas. Entonces, es la etapa en donde el adolescente quiere que le presten mayor atención. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. Y si nadie le presta atención, va a agarrar y tomar sus decisiones, porque afuera hay cualquier cantidad de drogadictos, de fumones, de alcohólicos, sí existe. Y uno de ellos va a agarrar y lo va a llamar. Ven, vamos, quiero conversar contigo. Ya empieza a convencerlos y cae muy fácilmente este adolescente donde no está el papá y no está la madre. Se han divorciado, pues.
¿Qué culpa tiene la criatura? Porque es la etapa donde el adolescente siente que le den calor, siente que le den un abrazo, quieren, digamos, que el papá, la mamá se interese por él y le pregunten, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás en el colegio? ¿Cómo estás en la comunidad? ¿Quiénes son tus amigos? Dime el nombre de tus amigos. ¿Te vas a una fiesta? ¿Te vas a una reunión? ¿Con quiénes vas a ir? ¿O con quiénes vas a salir? Tiene que saber el papá o la mamá eso. De repente puede ocurrir algún movimiento sísmico y si no me han contado, no me ha dicho dónde estás, entonces, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo ubico? Por eso el papá y la mamá tienen que estar muy a la expectativa de ese adolescente, hombre o mujer. Tiene que conocer quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, a qué hora salen, a dónde van, por qué van, para qué van, etcétera, etcétera, etcétera. Y si está abandonado ese adolescente, porque no está ni mamá ni papá, ahí están los hambrientos en la comunidad, en el barrio, los pichicateros, ahí están los drogadictos, ahí están los fumones, ahí están los alcohólicos, y ahí va a caer, ahí va a caer. Por eso, mis queridos amigos y amigas, mis queridos padres de familia, aunque ellos le pueden renegar, hay que controlarlos. Hay que estar al tanto de los adolescentes. Aunque a un niño se le puede decir, no sales y punto, se termina todo. Y no sale. En cambio, el adolescente no. ¿Por qué no voy a salir? ¿Por qué no voy a salir? Tengo que salir. Y sale, sale. Pero si salen, tenemos que saber dónde salen, por qué salen, para qué salen y con quiénes salen. Por supuesto. Los cambios sociales que afectan a las familias como el divorcio. Eso es un problema dentro de la familia. La reducción de la seguridad social. La reducción de la seguridad social. También afectan a los menores. La reducción de la seguridad social y afectan también a los menores. Por ejemplo, los menores, los niños, las niñas, es bien fácil manejarlos, pero por otro lado, estos niños y estas niñas son bastante curiosos y curiosas. Siempre preguntan los niños y las niñas el por qué y el para qué y el cómo. Camina con un niño, con una niña de un punto A un punto B y este niño, esta niña siempre te va a preguntar, papi, ¿qué hijita? ¿Y por qué esta cosa? ¿Por qué estamos con mascarilla? ¿Ah? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta mascarilla? ¿Ah? ¿Y para qué me estás poniendo la mascarilla? Etcétera, así. Así preguntan. Entonces me voy a Grecia. Y me acuerdo de Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando decía, los niños y las niñas son los que más filosofan, son los que más filosofan. ¿Y qué es eso, profesor? Es decir, preguntan el por qué, el para qué y el cómo de las cosas, de lo que observan, de lo que ven cuando salen de un punto A un punto B. Preguntan siempre hasta que el papá agarre, oye, hijita, ya pues no estés preguntando mucho, no friegues, pues, se aburre el papá o la mamá. Pero ese es, pues, su desempeño de los niños y de las niñas que preguntan siempre el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Y por eso los filósofos le dijeron,
estos niños son los que mejor filosofan. ¿Y por qué mejor filosofan? Porque hacen preguntas. El por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Esa es la filosofía, pues. Por tanto, la concepción de niño o niña cambian, por lo que pasa a definirlos como sujetos de derecho y responsabilidades. Por lo tanto, se les reconoce su protagonismo. Se les reconoce su protagonismo. Aquí están las normas. Aquí está bien claro. Voy a leer un hito, a ver, un hito o dos nada más rapidito para ir, a ver. Dice bien claro. Artículo 3. Derechos. El niño y el adolescente gozan de todos los derechos inherentes a la persona humana y de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Extensión del ámbito de aplicación. El presente código reconoce que la obligación de atención al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la familia del mismo. Hasta los 18 años están bajo la patria potestad, de acuerdo a las normas. Los niños, las niñas y los adolescentes, bajo la patria potestad hasta los 18 años de edad. Así es que, mis queridos amigos y amigas, ustedes no están abandonados, están protegidos por normas, por códigos, niños y niñas y adolescentes. ¿Está claro? Gracias. Les voy a dejar una pregunta, dos preguntitas. ¿Qué diablo entiendes por derechos y deberes? Por segunda vez ya estoy preguntando esto. Algunos alumnos y alumnas no me han dado la respuesta con claridad. ¿Qué diablo entiendes por derechos y por deberes? Ponga un ejemplo de cada uno de ellos. Segunda pregunta. ¿Alguna vez, niño o niña o adolescente, alguna vez sentiste que se vulneraban tus derechos? ¿Que se vulneraban tus derechos? ¿O que se desconocían tus derechos? ¿Sentiste alguna vez que se vulneraban tus derechos? Cierre signo de interrogación y abra otro signo. ¿Cómo reaccionaste ante ello? ¿Cómo diablos reaccionaste cuando se vulneraron tus derechos? ¿Cómo reaccionaste? ¿Reclamaste? ¿Dijiste el por qué? ¿Acaso no tengo la protección del derecho, del código del niño y del adolescente? Ahora vas a decir así, porque es un conjunto de normas donde te protege a ti, adolescente, donde te protege a ti, niño y niña. No estás abandonado. ¿Me han entendido? Listo. Chao.